Hola a todos. Gracias por ver este video. Subo contenido nuevo cada día y me esfuerzo para que las historias les lleguen al corazón. Si te gusta, suscríbete y dale like. Eso me ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Parte 1. El encuentro inesperado. El sonido del tráfico en la Plaza Nueva se desvaneció por un momento, como si el aire mismo se hubiera detenido. María caminaba sin prisa, sumida en sus pensamientos, cuando una figura apareció frente a ella, casi como un espectro de otro mundo. Era un hombre, alto, con el rostro marcado por una serenidad inquietante, y una sonrisa que no sabía si invitaba o desconcertaba. Raúl, un desconocido que, a pesar de haber cruzado miradas fugaces en una galería de arte unas semanas antes, ahora parecía ser parte de la trama que se tejía en su vida sin que ella lo hubiera pedido. Todo sucedió en un instante. Él, sin mediar palabra, se acercó y le susurró algo al oído. No lo pudo escuchar completamente, pero sintió como una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral y, sin previo aviso, sus labios se posaron en su mejilla. Fue un beso rápido, casi robado, pero la intensidad con la que la piel de María se estremeció fue innegable. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un eco en sus oídos que le nubló la mente. ¿Qué había pasado? No sabía si era el impulso del momento, el roce de su piel o la sorpresa de la situación. Pero algo cambió en ella en ese mismo instante. Su respiración se aceleró, y por un segundo, deseó que no se hubiera ido tan rápido. ¿Por qué? Se quedó parada allí, mirando cómo él desaparecía entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Aquel beso era solo un gesto fugaz, pero algo en su interior le decía que no lo olvidaría. Mientras se alejaba, con la mente confundida, pensó en su vida, familia, estudios, trabajo. Todo parecía tan predecible, pero en ese momento, frente a su propia reflexión, una inquietante certeza comenzó a formarse en su mente. Esto no era el principio de algo común. Miró su teléfono móvil, que vibraba con notificaciones de su madre. Recuerda, María, tienes que hacer todo lo posible para conseguir esa beca. Tu futuro depende de ello. Pero, al mismo tiempo, algo más en su cabeza decía, esto no es lo único que importa. María no sabía cómo, pero sentía que, desde ese preciso momento, su vida iba a dar un giro. ¿Era él el culpable? ¿O tal vez, solo un catalizador? Mientras se alejaba de la plaza, la pregunta seguía resonando en su cabeza. Parte 2. La conexión imposible. Al día siguiente, María no pudo dejar de pensar en aquel beso inesperado. El calor que había sentido en su rostro seguía allí, como si lo llevara consigo, marcado en su piel. Raúl, aunque solo lo conocía de vista, ahora ocupaba su mente, como una sombra inquebrantable. ¿Quién era él? ¿Por qué aquel gesto, tan breve, la había alterado tanto? En el café donde se reunía cada mañana, junto a la ventana que daba a las estrechas calles de Sevilla, la conversación con sus amigos parecía irse de fondo. No podía concentrarse en las bromas de Pedro, ni en las recomendaciones sobre su proyecto de fin de carrera. Todo parecía insignificante. Solo pensaba en él, en el silencio que se creó entre ellos, en el peso de aquel beso, en la manera en que Raúl la miró antes de irse, como si todo estuviera decidido de antemano. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Te vi ayer. Espero que no me odies por lo que hice. La pantalla del móvil parpadeó, y el nombre de Raúl apareció. María se quedó sin aliento. ¿Por qué te estaba escribiendo? ¿Qué quería de ella? Algo le decía que no era solo curiosidad. Algo más profundo estaba en juego. Algo que ni ella misma entendía. No supo qué responder. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. Al final, decidió contestar, pero no de inmediato. Se levantó, caminó hacia la terraza del café y miró a la gente pasar, buscando respuestas en las caras ajenas. En el horizonte, la Giralda parecía observarla en silencio, como si la ciudad misma estuviera esperando algo. Pero, ¿qué? El mensaje seguía ahí, como un peso invisible. María no tenía claro si quería hablar con él, o si solo necesitaba entender qué había sucedido entre ellos. Finalmente, tocó las teclas. No te preocupes, no estoy enojada, solo me sorprendió. Un tuner, lo envió. Apenas habían pasado unos minutos, cuando recibió la respuesta. Esta vez, las palabras fueron directas.
¿Te gustaría vernos de nuevo? Quiero explicarte. María suspiró. El camino estaba claro, aunque lo ignorara por completo. Pero algo dentro de ella le decía que ya no podía dar marcha atrás. El destino estaba sellado. Se levantó, se dirigió a su mochila y sacó un libro, tratando de calmar sus pensamientos. Pero en el fondo, sabía que su vida ya había comenzado a cambiar, sin que ella hubiera podido evitarlo. Parte 3. El encuentro decisivo. El reloj marcaba las 8 de la noche, cuando María llegó al bar de tapas, donde había quedado con Raúl. La calle, bañada por la luz cálida de los faroles, estaba menos concurrida de lo habitual. Ella se acercó a la entrada, notó su respiración agitada, y se detuvo por un segundo frente a la puerta. Había algo inquietante en el aire, una tensión que no sabía cómo explicar. ¿Qué estaba haciendo aquí? Raúl ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, su mirada fija en el móvil, como si intentara distraerse de la expectación del momento. Al verlo, María sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad, como si estuviera a punto de embarcarse en algo irreversiblemente complicado. Cuando él levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella, un escalofrío recorrió su espalda. No era solo el calor de la mirada, sino la intensidad con la que parecía haber estado esperándola. Algo había cambiado en él desde la última vez. Su expresión era más seria, más decidida. María, qué bueno verte, dijo Raúl levantándose para darle la mano. Pero en el último momento, como si su propio instinto le dictara otra cosa, la tomó suavemente por los hombros y la besó en la mejilla. Un gesto rápido, pero cargado de significado. María sintió cómo su cuerpo reaccionaba involuntariamente, y por un momento las palabras se le escaparon. «Hola», Raúl murmuró, tratando de recobrar el control de sí misma mientras se sentaba frente a él. El camarero vino rápidamente a tomar la orden, y después de un breve intercambio de palabras, la comida llegó. La charla se desvió rápidamente hacia temas triviales, pero María sentía cómo algo más pesado se colaba en cada uno de los silencios entre ellos. Cada mirada que intercambiaban tenía una carga de tensión, una mezcla extraña de deseo y duda, como si ambos supieran que había algo más bajo la superficie. De repente, Raúl dejó de hablar de cosas banales y la miró directamente a los ojos. «No sé si entiendes lo que está pasando, pero esto, lo que sucedió ayer, no fue un accidente». María tragó saliva. Esa frase la golpeó como un martillazo. ¿Un accidente? Eso no había sido exactamente lo que había pensado, lo que había querido creer. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz salió más baja de lo que pensaba, pero las palabras estaban allí, ya flotando en el aire. Raúl no desvió la mirada. Su tono de voz cambió, volviéndose más grave. «Lo que te quiero decir es que no puedo dejarlo pasar, y sé que tú tampoco lo harás». El silencio entre ellos fue denso. María sintió cómo su corazón latía más rápido. ¿De qué hablaba? ¿A qué se refería? Un miedo inexplicable comenzó a tomar forma en su interior, pero también algo más. Una pequeña chispa de curiosidad. Antes de que pudiera decir algo, Raúl se inclinó un poco hacia ella, y sin previo aviso, la besó en los labios. Fue breve, pero tan intenso que María se quedó congelada, sin saber si quería apartarse o si quería entregarse a esa sensación. Cuando se separaron, la habitación se llenó de un silencio pesado, denso, casi insoportable. «Lo siento», murmuró él, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y algo más. María, confundida, no podía encontrar las palabras adecuadas. El beso había sido tan inesperado como todo lo que había ocurrido hasta ahora. Pero había algo en ese gesto que la inquietaba profundamente. ¿Por qué él había hecho esto? ¿Qué estaba buscando realmente? Pero antes de que pudiera procesar todo lo que había sucedido, el camarero regresó con la cuenta. Raúl no dijo nada más, pero su mirada lo dijo todo. La duda estaba allí, flotando entre ellos. Y ahora, el camino estaba más turbio que nunca. Parte 4. La verdad entre silencios. La madrugada había caído como un manto gris sobre la ciudad, y las luces de la calle parecían parpadear, como si estuvieran vacilando entre la vida y la muerte. María caminaba lentamente por las calles empedradas del casco antiguo, sin prisa, con la mente ocupada en lo que acababa de suceder. Cada paso que daba la alejaba un poco más de Raúl, y al mismo tiempo, la acercaba a algo que ni ella misma entendía. ¿Por qué había permitido que todo sucediera de esa manera? ¿Por qué ese beso? Estaba cansada, pero no del tipo de cansancio que se resuelve con descanso.
Era una fatiga emocional que se había ido acumulando en su pecho, pesada, insostenible. Cada pensamiento sobre lo que había ocurrido la dejaba más confundida. ¿Qué había querido Raúl realmente? A pesar de todo, algo dentro de ella seguía llamándola hacia él. El beso, la manera en que lo había hecho, todo había sido inesperado, pero también había despertado algo en su interior, algo que nunca había creído que existiera. Mientras cruzaba una pequeña plaza, se dio cuenta de que su teléfono estaba vibrando en su bolso. Un mensaje de Raúl. El corazón le dio un salto. ¿Qué podía querer ahora? Miró la pantalla. Perdón si te he confundido. No era mi intención. Pero sabes que lo que está entre nosotros no se puede ignorar. Nos vemos mañana a las 6 en mi apartamento. No puedo esperar más. Sus dedos temblaron un poco mientras leía las palabras. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué de repente el tono había cambiado? Lo que antes había sido un juego sin compromiso, ahora se estaba tornando en algo serio. ¿Lo quería de verdad? No sabía qué pensar. Y entonces, como si todo estuviera perfectamente orquestado, su mente comenzó a llenarse de dudas y preguntas. Por un momento, no pudo resistirse a la idea de verlo nuevamente. ¿Qué podría pasar? El peligro, la incertidumbre, todo eso la atraía. La idea de perderse en algo tan incontrolable, tan fuera de su alcance, era tentadora. Pero, ¿a qué precio? Al día siguiente, a las 6 en punto, se presentó frente al edificio de Raúl. La niebla cubría la ciudad, y la sensación de irrealidad aumentaba a cada paso que daba hacia la entrada del apartamento. Al subir las escaleras, pudo oír la música suave que provenía de dentro, como si todo estuviera preparado para algo que ya se sabía que iba a ocurrir. Raúl la recibió en la puerta con una sonrisa casi inalcanzable, como si supiera que tenía el control de todo. La invitó a pasar, pero antes de que ella pudiera reaccionar, la miró fijamente y la besó de nuevo, esta vez sin titubeos. Fue un beso que, aunque corto, dejó claro que todo estaba cambiando, que no había vuelta atrás. ¿Por qué estamos haciendo esto?, preguntó María, con voz temblorosa, intentando comprender, buscando alguna respuesta en sus ojos. Pero Raúl solo la miró en silencio, como si la respuesta ya estuviera implícita en el aire que los rodeaba. El apartamento de Raúl estaba en silencio, casi vacío, con una decoración mínima que daba la sensación de algo despersonalizado. Pero era imposible ignorar el ambiente denso, cargado de una energía que no podía evitar sentir. Todo, incluso el más mínimo movimiento, parecía estar destinado a algo más grande. María se sintió atrapada, pero a la vez, no pudo dejar de sentirse atraída por esa atmósfera, por la seguridad que emanaba Raúl. Todo lo que había creído saber sobre él, sobre sí misma, se estaba desmoronando. Raúl se acercó y le susurró al oído: «Esto no va a ser como antes». El miedo volvió a apoderarse de ella, pero había algo en sus palabras que la dejaba sin aliento. ¿Qué estaba a punto de suceder? Realmente quería saberlo, antes de que pudiera procesarlo. Las luces apagadas y el aroma a vino tinto llenaron el aire. Raúl cerró la puerta lentamente. En ese momento, María sintió que ya no tenía opción. Parte 5. El peso de la decisión. María se quedó allí, frente a Raúl, con el corazón latiendo aceleradamente, como si estuviera a punto de estrellarse contra su pecho. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, y cada respiración que tomaba estaba impregnada con una mezcla de ansiedad y deseo. No sabía si estaba lista para lo que él sugería, pero había algo dentro de ella que no podía ignorar. Raúl la observaba en silencio, su mirada intensa como una presión invisible sobre sus hombros. No necesitaba decir nada más. Sus ojos lo decían todo. Ella sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento, la adrenalina le nublaba el juicio. ¿Era este el momento de dar un paso más allá de lo que había imaginado? El silencio entre ellos se alargó, y con cada segundo, la tensión crecía. María miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero el ambiente cálido y acogedor del apartamento parecía atraparla. La decoración sobria, la luz tenue, todo estaba diseñado para hacerla sentirse cómoda, como si fuera inevitable lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué quieres de mí, Raúl?», preguntó María, finalmente, rompiendo el silencio, su voz temblando ligeramente. Había algo en su tono que sonaba más como una súplica que como una pregunta. Quería saber qué quería él. Pero, más que eso,
Quería saber si ella era capaz de manejar las consecuencias de sus propias decisiones. Raúl la miró un momento antes de responder. No había ira en su expresión, solo una calma calculada, como si todo estuviera bajo su control. Entonces, con un suspiro, dio un paso hacia ella. Solo quiero que dejes de pensar en todo eso. Deja de preocuparte. Lo que está pasando aquí es lo único que importa ahora. Su voz era suave, casi hipnótica, como si intentara convencerla de que todo lo demás no tenía sentido. María sintió un nudo en el estómago. Dejar de pensar. ¿Cómo podría dejar de pensar en todo lo que implicaba estar allí? La culpabilidad la golpeaba con cada pensamiento. Pero, al mismo tiempo, el deseo de entregarse a algo tan impredecible le resultaba cada vez más difícil de resistir. En ese momento, el teléfono de María vibró en su bolso. La distracción fue casi un alivio, pero al mirar la pantalla, el alivio se desvaneció rápidamente. Un mensaje de Alberto, su novio, decía: «Te espero en casa esta noche». Decía: «Punos». Decía: «En Wender, en 23». El corazón de María se aceleró, como si de repente estuviera atrapada entre dos mundos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podría mirar a Alberto a los ojos después de todo esto? Raúl notó su expresión, y por un instante, algo cambió en su mirada. Fue una fracción de segundo, pero María lo vio. Estaba leyendo sus pensamientos, como si pudiera ver el dilema interno que la consumía. La tensión en el aire se hizo más densa, como si la habitación misma estuviera esperando una respuesta. María sintió que su mundo entero se desmoronaba. No solo estaba lidiando con sus propios sentimientos, sino con el peso de las expectativas de Raúl, y las dudas que Alberto, sin saberlo, estaba dejando en su mente. ¿Realmente quería seguir adelante con esta mentira? ¿Era capaz de traicionar a Alberto de esta manera? Raúl, sin decir una palabra, se acercó más y la tocó ligeramente en el brazo. El contacto fue sutil, pero lo suficientemente cercano como para que la piel de María se erizara. No necesitaba hablar. Él ya sabía que ella estaba luchando. «No tienes que decidir ahora», dijo Raúl, rompiendo el silencio con una suavidad engañosa. «Pero no dejes que el miedo te detenga». María tragó saliva, el sabor amargo de la incertidumbre en su boca. ¿Qué haría? Su mente giraba, y no podía escapar de las voces internas que la empujaban en diferentes direcciones. No sabía si podía confiar en Raúl, ni si estaba dispuesta a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. En ese instante, la respuesta parecía tan lejana como la próxima respiración que tomaría. Pero una cosa estaba clara. En ese cuarto, todo giraba en torno a una sola decisión, una que podría cambiarlo todo. Parte 6. La elección final. María salió del apartamento de Raúl como si estuviera caminando en un sueño, arrastrando los pies por la acera, sin poder enfocar nada a su alrededor. Cada paso se sentía pesado, como si cada decisión que había tomado la estuviera hundiendo más y más en la niebla de la confusión. La ciudad parecía distinta, distante. Todo había cambiado, pero nada había cambiado realmente. Al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta. El viento movía las cortinas, como si todo estuviera en pausa, esperando que ella decidiera qué hacer con la vida que tenía entre las manos. Entró con el corazón acelerado, pero su mente estaba en otro lugar. No pensaba en Alberto, ni en Raúl, solo en el vacío de la elección que acababa de hacer. Y si no estaba lista para enfrentarse a la verdad, el teléfono vibró nuevamente. Y esta vez fue el mensaje de Raúl lo que la hizo detenerse. Un simple texto. «Estuve pensando en lo que dijiste. A veces no necesitamos todo para ser felices, solo lo que realmente importa. NDC. ND Seeker. Life. All the Riser. NDC. All the Riser. ND Seeker. All the Riser. All the Riser. ND Seeker. ND Seeker. All the Riser. ND Seeker. ND Seeker. ND Seeker». María respiró hondo, como si esas palabras pudieran deshacer todo lo que había ocurrido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era su intento de hacerla sentirse mejor? ¿O había algo más detrás de sus palabras? La pregunta flotaba en el aire, pero de alguna forma no necesitaba una respuesta ahora. En ese momento, escuchó el sonido de pasos ligeros en el pasillo. Alberto levantó la vista y lo vio allí, con su sonrisa cálida, como si nada hubiera cambiado. Él no sabía nada de lo que había ocurrido. No podía saberlo. ¿Cómo podría seguir con él, después de todo lo que había sentido? «Hola, mi amor», dijo Alberto, abrazándola de manera natural.
como si todo estuviera en su lugar. El olor de su colonia, su cercanía. Todo parecía tan familiar, que María sintió un nudo en el estómago. Por un momento, pensó que podría decirle la verdad. Decirle todo. Pero algo la detuvo. Algo dentro de ella. ¿Sería justo, realmente? Si lo hacía, ¿quién se quedaría? ¿Quién se perdería? Hola, respondió María, con una sonrisa forzada, abrazándolo de vuelta. ¿Cómo podía volver a ser la misma persona? Alberto se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Había algo en su mirada que la hacía sentirse más vulnerable, más expuesta. Notaba algo en ella. Te veo rara. ¿Todo bien? Preguntó él. Sus ojos, escudriñándola con una dulzura, que solo podía significar una cosa. Preocupación genuina. María sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No podía mentir, pero no podía decir la verdad. No ahora. No con todo lo que había arriesgado, ni con lo que ya había perdido en su mente. El peso de sus pensamientos la aplastaba. Pero en lugar de responder, se deshizo del abrazo de Alberto, con una excusa ligera. Estoy bien, solo cansada. Es todo. Es todo, dijo, sintiendo que su voz temblaba, pero con una firmeza que solo ella entendía. Alberto no insistió más. Se acercó a la mesa y comenzó a preparar la cena, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no lo supiera. Mientras tanto, María se quedó quieta, observándolo, con el corazón atrapado entre dos mundos, un mundo que ya había tocado, y otro que seguía siendo solo un reflejo distorsionado de lo que quería ser. Justo antes de sentarse, María se permitió cerrar los ojos por un segundo. En ese instante, se dio cuenta de algo que la dejó helada. No era la elección lo que la había destrozado, sino la incapacidad de aceptar la verdad. Y justo cuando pensó que todo había llegado a un punto muerto, sonó un timbre en la puerta. Un timbre que no esperaba. Abrió la puerta sin pensarlo. No se preparó para lo que vio. Allí estaba Raúl, con una expresión que le resultaba extraña, casi sombría, y antes de que pudiera decir una palabra, él habló, casi como si le leyera la mente. Lo siento, María, pero todo lo que pensabas que sabías no es lo que parece. Y con esas palabras, su mundo, su vida, se desmoronó una vez más. Fin de la historia.